my time, I took my time with you. I broke myself to feel worth it. Just when I thought I had it. Este lugar es uno de los secretos mejor guardados de toda Cataluña y se encuentra muy cerquita de Barcelona. Acompáñame a recorrer los senderos de este precioso lugar. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde San Miquel del Fai. How hard we tried. If only we could take it back to the day I blew your mind. Oh, and it kills me that every time we build and break these walls, say you're by my side until it blows. And we both know where this is gonna go. Better we don't talk about it at all. We save the trouble for another day. It's easier to look the other way. And we both know where this. Muy buenos días, mis chamos. Acabamos de llegar a San Miquel del Fai, que es un monasterio que se encuentra en las montañas de la provincia de Barcelona. Esto nos lo recomendó una amiga que está por aquí conmigo. Ven acá, lo pongo más abajito para que se vea. Aquí está mi amiguita. Me dijo hijo de... Ajá. Se entendió. Y nada, vamos a hacer esta ruta que dicen que es muy muy bonita y vemos los lugares que podemos descubrir por acá. This is gonna go. Better we don't talk about it at all. Miren, también nos acompaña por ahí Dani. Saluda, Dani. Y nada, es un grupito de 3. Vamos a ver si aguantamos esta ruta porque tenemos solamente 2 horas para hacerla. You took your time inside my head, now I can't seem to empty up the space. Just when I thought I found somebody else, you come and mess me up again. Go on and mess me up again. Les cuento que para hacer esta ruta tienen que reservar por internet. Les dejaré por allí la web desde la cual lo pueden hacer. Y con eso pueden acceder al parking, pero tienen solamente 2 horas para hacer lo que tienen que hacer. Así que pónganse las pilas porque no sé si los multan o algo si se pasan de tiempo Creo que a las 4:30 cierran. o cierran. Así que vamos a ver qué tal. And Lord knows how hard we tried. If only Miren, mis chamos, la ruta se inicia cruzando el puente Rosiñol, que es un puente de estilo románico que cruza este pequeño rayuelo que ahorita no tiene casi nada de agua y prácticamente nos da la bienvenida al camino. we could take it back to the day that I blew your mind. Oh, and it kills me that every time we build and break these walls, you say you're by my side until it blows. Miren, mis chamos, llegamos al Pas de la Foradada y miren la vista que hay detrás. Espectaculares las cascadas. And we both know where this is gonna go. 'Cause we don't talk about it, but we should talk about it. We don't talk about it, Miren, se entra por una puerta fortificada que fue excavada en la piedra en el siglo XVI, que está preciosa. Y desde aquí se ve la casa del prior, que era la personalidad encargada de dirigir este lugar. Está increíble, las vistas en cada lado están preciosas. Y siento que Valeria se va a matar porque se está montando en todas las cosas y se va a caer porque a ella le encanta caer. we should talk about it. Every time we build and break these walls, you say you're by my side until it blows. And we both know where this is gonna go. 'Cause we don't talk about it, but we should talk about it. Miren, mis chamos, esta es la casa prioral que les comenté. Fue construida entre los siglos XVI y XVII y era aquí donde se alojaban los monjes benedictinos que habitaban este monasterio, que pasó a propiedad del Estado a inicios del siglo XIX con la desamortización.
Aquí pueden visitar la iglesia de San Miguel, que es preciosa, está hecha en estilo románico y está excavada en la piedra, así que es muy particular. El interior está bastante vacío, pero la estructura está muy bonita. Bien, este monasterio se encuentra en un espacio natural protegido que se llama Cingles de Bertí, que es una especie de sierra premontana que tiene unas vistas espectaculares y que forma parte de la geografía catalana. Los riscos de Bertí, como se llamaría en castellano, forman un espacio natural protegido desde el 2002. Tiene una extensión de 42 kilómetros cuadrados y una altura máxima de 857 metros. Abundan las cascadas, algunas con más de 300 metros de altura, y hay una gran diversidad de especies, tanto vegetales como animales. Miren mis chamos, aquí las estalactitas y las estalagmitas se han formado de tal manera que se han unido unas con otras y han formado columnas. Espectacular esta cosa. Miren mis chamos, llegamos a la espectacular cascada de Tené. Pasamos por detrás de ella, está preciosa, tiene nada más y nada menos que 300 metros de alto, obviamente no solo este pedacito, sino hasta el final. No sé si me escuchan porque hace bastante ruido, pero está preciosísima, además tiene vista de las montañas al fondo. Con aproximadamente 300 metros de altura, la cascada del Tenes es una de las más espectaculares de todo el valle. Divide el curso de este río, que pasa de ser un río rápido de montaña a un curso más apacible. Recibe las aguas de la cascada del Rosiñol y, aunque en primavera es espectacular, en verano puede casi desaparecer. Miren, detrás de mí pueden ver la antigua puerta de acceso al monasterio, está del otro lado del que accedemos y se ve la estructura de piedra muy bonita y daba directamente a la cascada. Miren, mis chamos, paramos en un sitio que se llama Calma Café para comernos algo y para relajarnos un poquito. Está cerquita del sitio donde fuimos y nada, tiene buenas recomendaciones en Google Maps y vamos a ver qué tal está esto. Miren mis chamos, y con esta vista espectacular despido este video de este lugar que me encantó. Coméntenme si lo conocen y qué les ha parecido y nos vemos en un próximo video. Chao mis chamos.